Si el ministerio de alabanza, por favor, quisiera que si pudieran ponerse en las sillas, sentarse en las sillas de adelante. ¿Ven? Segunda de Samuel, capítulo 9. A partir del 1. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y en el 2 dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, viciado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Amén. Vamos a orar un ratito ahí nomás. Bendito Padre, Señor, te doy gracias, Padre Santo, por tu palabra. Pero también te pido, Padre, que tú nos reveles esta palabra, Señor. Le damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. Porque nosotros solamente somos un instrumento por el cual, Señor, tú te manifiestas a nuestros hermanos, a tus hijos, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces aquí estamos nosotros viendo una historia. La historia de Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset era el nieto de Saúl, hijo de su hijo de él, Jonathan, ¿no? Y aquí vemos nosotros que cuando pregunta, había un que se llamaba Siba, dice un hombre, y él había sido siervo de Saúl. Y él le dice, sí, ahí todavía ha quedado uno. Y se llama Mefiboset. ¿Dónde está? En Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? Que no hay palabra, no hay comunicación. Un sitio de desierto donde no crece nada. Donde ahí se iban a parar los endeudados. Era un sitio terrible, lugar donde estaban los perseguidos, los abusados. Era un lugar de soledad, era un lugar donde no había esperanza, donde todo era tristeza. Era un lugar muy feo. Mefiboset significa el que quita la vergüenza. Ese es el nombre que le habían puesto a Mefiboset. Quisiera ir un poquito más atrás, un momento, en 2 de Samuel 4, vamos a retroceder para ver un poquito de qué se trata acá. 4, 2 de Samuel, un poquito más atrás, 4:4. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Qué sucedía? Que había habido una guerra, y en esa guerra que hubo, en esos enfrentamientos, murió. O sea, recuerdan ustedes que Dios le había quitado el reinado a Saúl por su desobediencia, por su soberbia, por ese orgullo que él tenía, ¿no? Y no obedecía. Él hacía lo que a él le parecía bien. El Señor le mandó una vez a exterminar todo lo de un lugar que ellos habían conquistado, habían ganado, pero era un lugar pagano, lleno de ídolos. Y el Señor tenía mucha ira en contra de todo lo que ellos hacían. Terrible, porque hasta hacían sacrificios humanos. Y el Señor le dijo, no dejes nada. Pero ¿qué él hizo? Le perdonó la vida al rey, lo escondió, y también las ovejas más gordas que a él le parecían bien, según él decía, para sacrificio. El Señor no quería eso. Él mandó una cosa y él tenía que haber obedecido. Cuando no obedecemos, siempre nos estamos saliendo de cobertura. Entonces el Señor ya había hecho muchas cosas más, ¿no?
Y encima era orgulloso, el Señor ya le había quitado la autoridad y él quería, como se habla a veces acá, figurar, ¿no? Y bajar del brazo de Samuel para que todos vean que todavía él era rey ahí, pero nada. Entonces, ¿qué pasa? Ya la protección del Señor no estaba con él. Entonces, ¿qué pasa? Él muere en esa guerra. Pero ese mismo día también muere su hijo Jonatán. Y también, no solamente ese, también sus otros hijos, 2 hermanos más, sus tíos de Mefiboset. Y nosotros sabemos, por lo que está en la Biblia, que es historia también, que cuando un rey perdía, el que quedaba y el que había ganado, o el que quedaba, pero en este caso era David el que había sido ungido. Entonces David era el que tenía que subir al trono. ¿Y qué sucedía cuando pasaba esto? El rey que subía exterminaba toda la casa del antiguo rey. Terminaba con toda la familia para que no pueda haber por ahí alguien que reclame después o haga problemas al nuevo reinado, o se subleve o haga alguna cosa así, que eran exterminados. Y la criada, supone que era una criada que estaba a cargo del príncipe, que Mefiboset era un príncipe, había nacido en un palacio con todas las comodidades, como todo un niño pues puede tener, y más en esta categoría que tenía él. Era el nieto de un rey. Entonces él tenía una nodriza que lo cuidaba todo el tiempo. Cuando esta nodriza escucha de que había muerto Saúl, habían perdido la guerra, lo agarra al niño que tenía 5 años y sale corriendo con él. Entonces en esa huida no ve bien y se cae y se le quiebran las piernas al niño. No había modo de que lo lleve a un hospital y que lo empiece, nada, porque ella estaba huyendo. Y no solamente por la vida del niño, también por la vida de ella. Porque si lo encontraban también la mataban. Entonces ella va a ese sitio de desterrados, lo de Bar, que era un sitio, dice, no palabra, un sitio de silencio, un sitio oscuro, un sitio horrible, donde no crecían nada, ni las plantas. Entonces esa era la situación de Mefiboset, ¿no? Después de haber estado como un niño engreído con todo, ¿no? Se quedó sin el amor, sin la protección. Acá la historia no nos narra nada acerca de su madre o si tuvo una abuela por ahí, nada. Solamente sabemos de la criada, de la nodriza que lo tenía, ¿no? Y acá vemos en el 4 del 9, dice: entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Maquir era un hombre que era acomodado, pero por alguna razón había ido a parar también a ese lugar, pero él sí tenía mejor posición económica. Y vemos, ¿no?, que aquí dice que en casa de Maquir, hijo de Amiel, lo había adoptado, lo había recibido ahí y él lo tenía. Nosotros no podemos saber un poco más allá porque no se sabe, pero la condición de él sí era que era adoptado y que no podía caminar, era cojo de los 2 pies, ¿no? Dice: entonces envió el rey David, le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lo-debar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. De haber sido un príncipe, pasó a la condición de siervo y tenía mucho miedo. Él quizás había pensado: ¿para qué me estará llamando? De repente, como se ha enterado que yo estoy vivo todavía, querrá matarme, ¿no? Tenía mucho temor, mucho miedo. Imagínense, a los 5 años haberse quedado huérfano, a los 5 años haber recibido esa mala noticia de que su padre y su abuelo habían muerto, sus tíos también. Entonces eran noticias muy fuertes para un niño de 5 años. Encima quedarse lisiado porque la nodriza lo dejó caer. Era una situación bien fea. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. La misericordia de David. Si David, siendo un hombre, tuvo misericordia y cumplió el pacto que había hecho con Jonatán, ¿cuánto más nuestro Dios, creen ustedes? Amén. Vamos a verlo eso en
Primera de Samuel 20, 14, un poquito más atrás. Dice, aquí están los dos, Jonatán y David. Jonatán era tan amigo y lo quería tanto que su padre Saúl lo andaba persiguiendo, pero Jonatán le avisaba y le decía cuando estaba cerca qué iba a hacer su padre para que David pueda esconderse y no lo encuentre y no lo mate, ¿no? Siendo hijo de Saúl. Dice, y si yo viviera, acá se habla desde el 14, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. O sea, porque como ya les dije, ¿no? El que subía mataba a todos los anteriores que quedaban de la familia, ¿no? Del rey. En el 15 dice, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba como a sí mismo. Como dice que le amaba como a sí mismo, de la forma en que Jesús nos ha pedido en los mandamientos que nos dejó. Que amáramos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Entonces aquí estamos viendo nosotros que se está cumpliendo, David está cumpliendo esa misericordia y ese pacto que había hecho con Jonatán, su amigo. Amén. Y él inclinándose dijo en el 8, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Imagínense la condición que él estaba y cómo se consideraba. Y hay muchas personas, y aún cristianos, que no entienden, no saben todavía quiénes son, no saben todavía su posición de hijo y heredero que tienen, y siguen viviendo dando lástima. Y cuando oran, no oran con autoridad, o no oran en agradecimiento por lo que ya tienen, sino oran con un lamento siempre. Y si tú no reconoces quién tú eres y todo lo que tienes, es imposible que lo puedas tener. Porque es lo mismo que tengas un regalo y nunca lo quieras abrir. No vas a poder disfrutar. Entonces tú tienes que saber tu posición. Dios, por medio de Jesús, nos rescató del pecado y de la muerte. Tenemos que ser conscientes. Y ahora dice que somos herederos juntamente con Cristo. Es nuestra posición. Amén. No lo vemos que hasta ahora hay muchos cristianos que todavía están en esta condición dando lástima. Miren cómo él lo que se consideraba. Dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Imagínese, un perro muerto ya no vale nada, ni para que ladre, ¿no? Nada. Ya entonces, esa era la condición en que él se encontraba. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, Siba había sido siervo de Saúl, y a la muerte y de todos ellos él se había quedado cuidándole todas las tierras. Él se ocupaba de ellas, que produzcan todavía, ¿no? Dice, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervas, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Eso era de Siba, el que había sido siervo de Saúl. Entonces, con toda esa cantidad de hijos que tenía y todos los siervos, él cuidaba de las tierras que habían sido de Saúl. Y todas estas tierras, y con Siba y toda esa gente, David le regresa a Mefiboset. Pero hay algo más todavía, que le dice que siempre Mefiboset iba a comer a su mesa. ¿Se dan cuenta ustedes esa misericordia? Como hemos hablado varias veces, nosotros tenemos en la palabra del Señor la sombra de lo que vino y de lo que vendrá.
Amén. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que me ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Eso es lo que dijo David. Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. No había diferencia. Como uno de los hijos del rey iba a ser considerado Mefiboset. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Imagínense ustedes esa condición de no tener esperanza, de estar perdido en ese lugar seco, árido, donde no había esperanza, donde se iban los endeudados. ¿Y cuántos sabemos que nosotros hemos estado endeudados? Amén. ¿Y quién pagó nuestra deuda? Que era imposible que nosotros podamos pagarla. Jesús la pagó en la cruz del Calvario. Esa deuda tan grande que nosotros teníamos, porque había pasado desde Adán, todas las generaciones pasaban por ese pecado de Adán. Amén. Entonces nosotros no podíamos, éramos también endeudados. Cuando estábamos en el mundo, cuando no conocíamos al Señor, estábamos en la tierra que se llamaba Lodebar. Para nosotros el mundo significa Lodebar. Por más que a veces parezca atractivo por ahí, no hay esperanza, ahí no hay palabra, ahí no crece nada. Si tú sigues ahí, no vienes a los pies de Cristo, te mueres. Pero no es una muerte física, también es una muerte espiritual para siempre, una muerte eterna. Nuestra única esperanza siempre y toda la vida va a ser Jesús. Amén. Es nuestra única esperanza. Vamos a verlo en Lucas, vamos a ir a Lucas 14:15. Lucas 14:15, no me vaya a pasar, me van avisando. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado, nosotros que tenemos esperanza y que sabemos que un día vamos a estar sentados comiendo, cenando en las bodas de el Cordero. Amén. Eso es lo que dice la palabra, es nuestra esperanza. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Amén. Nosotros tenemos esa esperanza. Vamos un momento también a Apocalipsis 19, 7, 9. Apocalipsis 7. Le dije, todo lo que está en la palabra ha sido la sombra de lo que viene y de lo que todavía falta por venir. Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? La iglesia, somos nosotros. Y tenemos que, dice, estar preparados en todo tiempo, cuidando nuestra salvación con temor y temblor. No porque tenemos que hacer algo, sino que tenemos que entender lo que le costó a Jesús esta salvación tan grande. Amén. Por esa razón es el temor y temblor, es de no ofenderlo, de andar en obediencia como Él quiere, como Él nos pide. Porque cuando nosotros entendemos la gracia que ha sido dada por medio de Jesús a cada hijo, a su iglesia, es imposible que tú quieras ofenderlo. Y eso no quiere decir que vas a andar como perfecto, porque no somos perfectos. Pero cada vez que le fallemos, nos va a doler. Porque el Espíritu Santo va a traer eso inmediatamente
a tu corazón como un dolor por haberle fallado, porque entendemos la gracia, entendemos esa salvación tan grande. Amén. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Nosotros hemos sido justificados en Cristo Jesús, no por nuestra justicia, porque dice que no hay justo ni uno, la palabra, pero ahora somos justos por medio de Él que dio su vida. Amén. Esa es nuestra justicia. Juan 12, 26. Vamos a retroceder un poquito. Me van avisando cuando me falte tiempo. ¿Falta? Ah, ya. Juan 12, 26. Dice, y si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Tenemos que ser siervos que dice que nosotros andamos en las obras que Él ya preparó de antemano. Ni siquiera tenemos que esforzarnos, porque Él ya las preparó. Tenemos que andar en esa condición. Y nosotros sabemos que David se comportaba como un siervo de Dios, en obediencia. La palabra dice que él tenía un corazón conforme al de Dios, conforme al corazón de Dios. Amén. Y dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Nosotros sabemos que Dios es todopoderoso. Amén. Que Él hace milagros, todo, para Él no hay nada imposible. Pero nosotros tenemos una razón por la que todavía estamos aquí. A nosotros se nos dio un cuerpo. Amén. Si bien es cierto, somos espíritu, tenemos un alma, pero también vivimos en este cuerpo. Y si el Señor no te llevó el día que tú te convertiste, es porque tu vida tiene un propósito todavía. Porque si no, el día que te convertiste, te hubieras ido con Él inmediatamente, ¿no? ¿Para qué a Dios mundo cruel? Pero no. Tu vida tiene propósito, y es a través de cada uno de nosotros que el Señor se manifiesta al mundo. Nos necesita por esa razón. Por esa razón es que somos siervos. Amén. Para traer a otros a su reino. El reino de Dios ya está aquí, está con nosotros, pero necesita. Nosotros tenemos un cuerpo, por lo tanto somos legales en el planeta. Si fuéramos solamente un espíritu vagando por ahí, ¿cómo nos comunicamos? No podemos. Por eso el Señor necesita de nosotros para poder comunicarse y poder comunicar su palabra. Amén. Entonces nosotros tenemos que no creernos la gran cosa. Somos siervos. Si la palabra dice que somos reyes y sacerdotes, pero también tenemos que reconocer esa condición que tenemos de servicio, porque Jesús vino a servir. Dijo, yo no he venido a ser servido, sino he venido a servir. Es el mayor ejemplo que tenemos. No importa qué grado tengas, no importa qué título te pusieron por ahí, no interesa eso. Porque el mayor en el reino de Dios es el que es menor, es el que tiene que servir. Amén. Esa es nuestra condición de servicio. Aquí en este reino, el mayor va a servir al menor. Así es. Amén. Vamos a Mateo 5:7, ya creo que estamos terminando. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Nosotros que vemos que hizo David con Mefiboset, mostró misericordia. Amén. Y respetando el pacto que había hecho con Jonatán, su amigo. Era para el mundo de repente que pueda verlo, ¿cómo puede ser eso? Si Saúl era enemigo de David y lo buscaba para matarlo, ¿cómo sus hijos, que también deberían de vivir en esa misma enemistad y todo? Era todo lo contrario. Porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Tú no eres esclavo de seguir porque mi esposo, tu amigo, tu amiga se peleó con tal, yo también me peleo con él, ¿no? Tampoco le voy a hablar. No.
Es tu condición de hijo, es tu condición de saber quién tú eres. El Señor nos ha mandado a amarnos unos a otros y más, dice, a nuestros enemigos. No se entiende, pero sí es. Incluso dice, si tu enemigo te pega en una mejilla, ponle la otra para que te pegue más fuerte. Entonces, eso es lo que nos pide el Señor. A veces no se entiende, pero así es. En ese tiempo, dice que eran siervos, eran esclavos, el pueblo del Señor, de los romanos. Entonces había una ley que si el romano estaba cargando algo que era pesado, se encontraba un judío por ahí, le decía, ven, cárgalo. Y tenía que ir por ley 1 milla cargando. ¿Y qué le dijo Jesús? Si tu enemigo te pide que vayas con él 1 milla, ve con él 2. No se entiende, pero así es, porque eso te hace humilde. Amén. Eso te hace humilde y te trae paz, porque de lo contrario vas a estar pensando, ¿cómo me vengo ahora de este? ¿No? ¿Qué le hago? Entonces, las cosas en el Señor son diferentes. Entonces, nosotros vemos aquí que hay un Mefiboset, que era un niño desprotegido, que fue a parar a Lodebar, un sitio tan terrible, y encima era lisiado, porque la nodriza, su ama, lo dejó caer. ¿Cuántos de nosotros alguna vez en nuestra vida nos han dejado caer? Amén. De repente nuestra familia, de repente la persona que más confiábamos te dejó caer, y tú tienes ahora heridas en tu alma que no has podido sanar, y que si tú no te das cuenta de eso, esa falta de perdón que de repente tienes, ese dolor tan grande que te hicieron, se te va a volver una raíz de amargura, y eso es difícil. Nosotros, el Señor nos ha llamado a libertad. Amén. Nosotros tenemos que sentirnos libres, porque la falta de perdón trae enfermedades. Nuestra vida aquí es corta. Tienes una vida plena con el Señor allá. ¿Por qué sufrir acá? Si te hicieron, pues, mala suerte, ya pasó. Amén. Ahora estamos en el Señor, somos nuevas criaturas. Nada puede entorpecer tu gozo. No permitas que ningún recuerdo del pasado, nada que tuviste que pasar, doloroso, te quite el gozo del Señor. Amén. Cuando nos venimos acá, nos reunimos, quedamos expuestos a la palabra, y la palabra, dice el Señor, que te hará libre. El conocimiento de Él, de su palabra, te hace libre. Así que cada vez que tú escuchas la palabra, estás siendo libre. Amén. Y eso va a ir de menos a más. Tenemos que vivir así como el Señor quiere, sin cargas. Que nada, ningún afán te traiga a la memoria tristeza. Estamos en este mundo y van a venir aflicciones, dice, pero el Señor está en medio de eso. Está en medio de toda aflicción, porque dejó el Espíritu Santo ahí, que es tu gran consolador. No nos quedemos en la situación de pena, de dolor, de repente de sentirnos abandonados, de sentirnos que no nos comprenden. Amén. De no sentirnos de repente considerados, porque tienes un Padre y Él te llamó hijo, te llama rey, te llama sacerdote. Esa es tu posición. Tu espíritu está junto con el de Él en los lugares celestiales, junto al Padre. Es una posición de gobierno y autoridad, no te olvides. Esa es tu posición. Tú no puedes estar dando pena. Un hijo de un rey, así como Mefiboset, soy un perro. ¿Qué es esto? Nosotros no podemos decir eso, por más mal que te sientas. Es momentáneo, todo va a pasar. Amén. Pero lo que vendrá más allá con el Señor es eterno. Amén. Tú vas a disfrutar de la mesa del Señor, te vas a sentar a su mesa, te van a vestir con las ropas del Rey, vas a tener un cuerpo glorificado. El Señor dice que va a enjugar toda lágrima. Así que no tenemos por qué sufrir el poco tiempo que tenemos aquí. Tenemos que vivir con esa esperanza de que vamos a estar con Él por la eternidad. Amén. Esa es nuestra condición de hijo. ¿Y por qué es esto? Por la obediencia de uno que dio su vida hasta la última gota de su sangre. Amén.
Por eso que tenemos que estar agradecidos a Él, por esa gracia inmerecida. Amén. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Gloria a su nombre. Amén. Nos ponemos de pie. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú nos sacaste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, de este sitio tan horrible que es Lodebar, Padre. En el mundo estábamos perdidos, sin esperanza, Señor. Pero tú nos sacaste de este lugar, Señor, y nos llevaste a la mesa del Rey, Padre, al palacio del Rey, Señor. Sabemos, Señor, que tú trajiste aquí tu reino, Padre. Tenemos que ser conscientes que tu reino está aquí, Señor. Como dijo David, hubiese yo desmayado si no creyese que veré las bendiciones de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Así que no tenemos que esperar a estar más allá del sol, morirnos, Señor, para ver tu grandeza, Padre, para ver tu gloria, Padre Santo, reflejada en cada vida, en cada familia, Padre Santo. Dios mío, te damos gracias, Señor, porque es una gran bendición conocer tu palabra, Padre. Te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra solamente a ti, Padre Santo. Bendecimos a nuestros pastores de esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.